Mis queridos hermanos y amigos, nuevamente nos encontramos para estudiar la palabra de Dios y qué bueno que tengamos un tiempo dispuesto para ello. Es un buen momento y antes de iniciar nos ponemos a cuentas con el Creador, con el Todopoderoso y le decimos, Padre Celestial, tú que moras en gloria, venimos delante de tu presencia con gozo y agradecimiento porque tú lo haces todo de manera favorable. Queremos, Señor, que nos guíes en esta aventura nueva de estudiar tu palabra. Sé que algunos lo tomarán a bien y espero que podamos, Señor, continuar con esto. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta ocasión, mis queridos amigos y hermanos, vamos a estudiar lo que es el mensaje del Evangelio. Ese mensaje glorioso que nos habla a nosotros acerca de lo que es realmente ese evangelio de salvación, ese evangelio al cual nosotros nos debemos. Muchas veces cuando preguntamos nosotros qué es el evangelio, siempre decimos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero realmente vamos a descubrir en este pequeño estudio lo que es el evangelio. Mi interés siempre es enseñar la palabra de Dios a aquellos que están interesados en ella. Tenemos un nuevo inicio para algunos hermanos que se inician en su tiempo nuevo de conversión y que necesitan conocer lo que es el mensaje del Evangelio de Dios. Y vamos a ver lo que es el Evangelio. Y digo que vamos a ver esto porque luego vamos a ver lo que no es el Evangelio. Pero en esta lección nos vamos a dedicar a lo que es el Evangelio. Y vamos a ir viendo despacio qué es. El Evangelio es el mensaje que se debe creer para salvación. Oigan bien, es el único mensaje. Hay muchos mensajes en la Biblia que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida eh, física, en este recorrido que tenemos como peregrinos y extranjeros en la tierra, pero el mensaje del Evangelio que se debe creer para salvación es lo que nos dice primero a los Corintios 15, del 3 al 4, que dice, el Evangelio el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Usted va a ir viendo aquí, mi querido hermano, que nos dice eh, que Cristo murió conforme a las Escrituras. Cuando nos dice conforme a las Escrituras, nos indica que esto ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento, que el Cristo padecería, que el Cristo tendría que ir a la cruz y pagar por el pecado de la humanidad, como lo dice Isaías 53. Pero veamos el mensaje del Evangelio. El Evangelio es un acontecimiento histórico. Se trata de una obra que Dios realizó por la humanidad por medio de Jesucristo en un fin de semana en la historia, hace más de 2000 años. Recordemos nosotros que se celebra lo que conocemos nosotros como la Semana Santa y más que decir se celebra se conmemora. Y eso significa que el Cristo padeció por causa de la humanidad, fue a la cruz. Y eso es un hecho histórico, un hecho que a nosotros nos debe de llenar de mucha eh, satisfacción y de gozo, pero también de mucha pena, porque alguien tuvo que padecer de una manera cruel, de una manera difícil para el perdón de nuestros pecados. Así que este acontecimiento consiste en esa obra maravillosa que realizó el Señor Jesucristo por causa de la humanidad y lo hizo
para que todos tuviéramos la salvación y la vida eterna. El Evangelio no es un acontecimiento subjetivo. ¿Qué significa esto de subjetivo? No es algo de un sentimiento, no es algo de emociones, no, es algo que sucede en tu corazón, ¿verdad? Y que nosotros debemos entender, porque a veces podemos emocionarnos y sentir que estamos tristes y angustiados por lo que le pasó al Señor, pero realmente debemos entender con claridad que el Evangelio no es un acontecimiento subjetivo, no es algo que sucede en nuestros corazones, sino es un testimonio de cómo nosotros llegamos a creer, de cómo nosotros ponemos nuestra fe en Él como el único y suficiente Salvador, de cómo es que nosotros venimos a Cristo creyendo que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue por causa de nuestros pecados. Nosotros que le hemos fallado constantemente, pero que en un momento Él sabía desde la eternidad que nosotros fallaríamos y por eso el Padre envió a su Hijo. Y lo dice bien claramente San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios tomó la provisión maravillosa para enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados, para que nosotros poniendo nuestra fe en Él, poniendo nuestra confianza en Él, podamos tener la salvación y la vida eterna. El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es objetivo acerca de un acontecimiento que sucedió en el tiempo pasado para nosotros, hace más de 2000 años, que el Hijo del Hombre, la segunda persona de la Trinidad, se humanizó para venir a este mundo e ir a la cruz del Calvario y pagar por el pecado de toda la humanidad. Entonces, por eso decimos que el Evangelio es el mensaje objetivo acerca de un acontecimiento que sucedió en el tiempo pasado. El Evangelio es la noticia más importante y única en el mundo. Es la noticia sobre una persona, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Cómo nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, cómo no vamos a estar agradecidos por lo que hizo Él al venir a la cruz y humanizarse para ir y pagar por nuestros pecados. Y mire que la muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz ha sido la muerte más cruel, más despiadada. Sin embargo, lo hizo por amor a la humanidad. El mensaje del Evangelio es la noticia acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó 3 días después. ¿Sabe usted que la evidencia que Dios el Padre se vio satisfecho con la muerte de su Hijo por el pago del pecado de la humanidad es que al tercer día Él lo resucitó de los muertos? Y eso es algo maravilloso. Dios desea que el mundo entero escuche y crea este importantísimo mensaje, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso nos dice Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4, igual que Tito 2:11. El deseo de Dios es que todos los hombres, no importa la raza, no importa la ciudadanía, dónde vivan, no interesa eso. El deseo de Dios es que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿sabe qué hace el mundo? El mundo rechaza al Señor, no quieren nada con Él. Lo que quieren es otra cosa, quieren diversión, gozar, disfrutar y todo eso, pero nada con Dios. Y por eso es el mensaje del Evangelio, porque es un mensaje
de salvación, es un mensaje de vida eterna. Y este mensaje es para todo aquel que cree personalmente y es anunciado para salvación, para que todo aquel que pone su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador pueda obtener la salvación y la vida eterna y también ser hecho hijo de Dios. Pablo declaró y dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Oigan bien, porque es poder, es dinamita, destruye los corazones más duros, destruye aquellos corazones que son de piedra para poner un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo nos está diciendo que el mensaje al inicio fue para la nación de Israel, pero este mensaje se volvió extensivo cuando dice en San Juan capítulo 1 versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y por eso es que nosotros debemos difundir este mensaje. Por eso este mensaje debe ser creído y creído para salvación. El que cree en este mensaje es transferido por Dios de la muerte a la vida. Pero alguien me dirá, yo no estoy muerto. Y yo le digo que sí, usted está muerto en sus delitos y en sus pecados, porque usted está separado de Dios y usted tiene que venir a la vida con Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y dice con claridad aquí, mas ha pasado de muerte a vida. Y vean qué interesante porque dice, tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice después de la muerte, no dice otra cosa más que en el instante que una persona pone su fe en Cristo como el único y suficiente Salvador, en ese momento la persona es transformada y en ese momento tiene vida eterna y dice, y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque su vida ha sido cambiada, su vida ha sido transformada y ha pasado de muerte a vida. Eso es valioso, es sumamente interesante. Cuando un individuo cree en el Evangelio, él o ella es legalmente declarado justo por Dios y hecho una nueva persona. La palabra de Dios nos declara y nos dice que no hay justo ni aún uno. Pero a veces nosotros nos llevamos justos por el hecho de que hemos sido justificados. ¿Y justificados por quién? Por el Señor Jesucristo. Él es el que justifica al impío. Y vea lo que nos dice Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, nosotros ya somos declarados justos. Si nos ponemos a ver, ninguno de nosotros es justo, pero delante de Dios el Padre, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hemos sido declarados justos. Y vemos que nos dice en esta primera parte que estamos estudiando sobre el Evangelio, nos dice este versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. Y vean lo que dice, de modo que sí, o sea, es un sí condicional, puede ser que sí, puede ser que no, pero si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que sucede en aquella persona que ha cambiado su vida de una persona natural a una persona espiritual? Dice que es una nueva criatura. Y es precioso lo que a continuación dice. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? Lo que éramos antes.
lo que fuimos antes, cuando fuimos pecadores, y que fuimos eh, lo más vil de este mundo. Y dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Mis queridos hermanos y amigos, por aquí vamos a quedarnos en esta primera parte sobre el estudio del Evangelio. Nuevamente nos encontramos para ver lo que no es el Evangelio. Así que damos gracias al Señor por habernos encontrado y le decimos, Padre, muchas gracias por tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.